Muy bien, jóvenes de segundo ciclo, muy buenos días. Hoy día, jueves 17, vamos a continuar con la sesión de aprendizaje número 3 del Laboratorio de Sistemas, semana 22. Bueno, puse la fecha del día de ayer, porque ayer hemos tenido clase asincrónica. El tema, estamos viendo los temas de resortes y barra de torsión, cálculos. Como les vuelvo a repetir, la parte de laboratorio significa la parte también de cálculos, ¿no es cierto? Complementamos con la parte de cálculos. Al hablar de los resortes, nosotros estamos hablando de un principio físico que es la elasticidad. Si ustedes se dan cuenta, vamos a leer acá, si se aplica una fuerza a un objeto o hecho de un material como puede ser una goma, creará un esfuerzo o una deformación. Acá tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros machucamos una goma, va a crear un esfuerzo, se va a deformar, ¿no es cierto? En tal objeto. Al sacar dicha fuerza, el esfuerzo desaparecerá y el objeto volverá a su origen formal. Por ejemplo, acá está normal, aquí le aplicamos una fuerza, se arruga, ¿no? Se achata, y acá soltamos y vuelve a su estado natural. Eso se llama el principio físico de elasticidad, en la ciencia física. A esto llamamos elasticidad, característica de los resortes de un automóvil. Emplean el principio de elasticidad para amortiguar los baches, ¿no? Los automóviles, los vehículos, es para amortiguar se utilizan los resortes para amortiguar los baches de la carretera, para bien de los ocupantes y del mismo vehículo. Al actuar de este modo se acumula momentáneamente en los resortes la energía creada por el esfuerzo aplicado. Es decir, nosotros la energía que le aplicamos a un resorte, en este caso a este material, al aplicarle se va a cargar de energía, ¿no es cierto? Al arrugarse se va a cargar de energía. Y cuando lo soltamos, vuelve a su estado normal, como puede ser un resorte también, libera la energía, ¿no es cierto? Entonces, al arrugarse, el resorte capta energía y nuevamente al estirarse, volver a su estado normal, libera la energía. Los resortes de acero acumulan esta energía combinados, como en el caso de los resortes de láminas. Los resortes de láminas vienen a ser los muelles, ¿no es cierto? Las ballestas. También se llama resortes, ¿no? Retrocediéndose, como en el caso de los resortes espirales o resortes de barra de torsión. Los resortes espirales son los resortes común y corriente que lo vemos en forma ondulada. Esos son los resortes espirales, ¿ya? Y también tenemos unos resortes en la barra de torsión. La energía se libera cuando el resorte recupera su estado original, ¿no es cierto? Al estirarse nuevamente, volver a su estado original, los resortes nuevamente liberan su energía, ¿no es cierto? Muy bien. Pero a esa deformación se le llama constante elástica. La flexión de un resorte varía en proporción con la fuerza carga aplicada al mismo. En otras palabras, el valor obtenido al dividir la fuerza entre la cantidad de flexión, o sea, la deformación, ¿no es cierto? W viene a ser la fuerza y la flexión viene a ser el estiramiento, ¿no es cierto? O lo que se encoge, es constante. Este valor constante se representa por la letra mayúscula K, que se denomina constante elástica, ¿no es cierto? Que tiene los elementos, algunos elementos para estirarse, ¿no es cierto? Para encogerse y para estirarse. Entonces, acá deducimos una fuerza de la constante elástica. La constante elástica acá está representada por la fuerza de W sobre A. W, fuerza extrema, carga en kilogramos, o puede estar en newtons. A es la cantidad de contracción, la deformación en milímetros, y K la constante elástica en kilogramos sobre milímetros. Muy bien. Por ejemplo, la interpretación de este dibujo, acá tenemos un resorte común y corriente normal, ¿no? Acá en la figura 2, aquí le aplicamos una fuerza 1, aquí le aplicamos una fuerza 2 más mayor, y acá una fuerza 3 más mayor, todavía más grande. Al aplicarse la fuerza menor, ¿no es cierto?, esto se va a deformar una distancia, una pequeña deformación 1, ¿no? A1. Al aplicarle un poco más de fuerza o más peso, con mayor peso, va a tener una deformación un poco más mayor, que va a ser representado por A2, y al aplicárselo más peso, se va a encoger más este resorte, ¿no es cierto?, y va a tener una distancia de deformación o encogimiento de A3. Entonces, yo puedo decir que si la constante es igual al peso o la fuerza sobre la deformación, entonces yo puedo decir que para este resorte de acá, con peso 1, entonces yo puedo decir que la constante va a ser peso 1 sobre deformación 1. Para este de acá, para este resorte de acá con mayor peso, va a ser W2, peso 2 sobre deformación 2. Y para este de acá, peso 3 sobre deformación 3, que la K es constante, ¿cierto? Entonces ya vimos que la constante puede variar
puede variar respecto a la deformación, y también a la cantidad de masa o de fuerza, ¿no? Miren cómo varía. Entonces, decimos que la constante es igual al peso o a fuerza sobre la deformación, la constante elástica. Ese es un principio que tienen todos los resortes. Muy bien, nos vamos acá. Nosotros la vez pasada hemos estado haciendo el cálculo de resortes. Este cálculo de resortes lo vamos a pasar un poquito más después, porque es un poquitito más extenso esta temática, el cálculo de resortes, en cuanto a la longitud extendida, ¿no es cierto? Cuando nosotros estiramos o cuando se vence un resorte y queremos encontrar su longitud extendida, ¿no? Cuando se vence un resorte, ¿no? Hablamos de deformaciones que se puede dividir en dos, ¿no es cierto? La deformación del círculo del resorte. La deformación del círculo del resorte se puede estirar en la mitad, ¿no es cierto? Se puede estirar en un cuarto, ¿no es cierto? Y también un cuarto de toda la circunferencia del muelle, ¿no? Del resorte en espiral. ¿Cuánto sería si se desdobla esto de acá? La mitad sería esto de acá, ¿no es cierto? Esto de aquí pasaría y continuaría acá, ¿no es cierto? Si lo desdoblamos, esto de acá, ¿no? Continuaría acá, que vendría a ser representado longitud extendida en respecto a la mitad del resorte. La mitad del diámetro estoy hablando acá. Y una cuarta parte sería solamente esta distancia de acá, que se extendería, ¿no? Que sería prácticamente recta, que sería como decir recta, por no decirlo así, ¿no? Para que ustedes me entiendan, solamente de aquí. Esto viene a representar un cuarto, ¿no es cierto? Un cuarto de la longitud de todo el diámetro del resorte. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Quiero ir acá a otra parte. Entonces eso tiene que ver con longitud extendida, que lo vamos a ver luego. Quiero avanzar primeramente con esto de acá. Muy bien, hasta ahí todo claro. Rubel, Elber y Leinster, ¿alguna pregunta? Todo bien, profesor. No se queden con la duda, jóvenes, ¿ah? Hasta ahí. Ese tema del alargamiento del resorte, ¿no? De la longitud extendida cuando se vence un resorte y se estira, ¿no? Nos hacemos la idea que lo estiramos lo que es redondo en espiral lo estiramos así en línea recta, ¿no? O casi recta, ¿no es cierto? Es para que tengan entendido cuando se vence un resorte, ¿no es cierto? Lo vamos a ver luego porque tiene una formulita un poquito más extensa, ¿ya? Entonces quiero avanzar ahorita con lo más fácil. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entramos a la ley de Hooke. La ley de Hooke tiene que ver con la deformación, con el principio de elasticidad. Estoy complementando, ¿no? La ley de elasticidad o deformación o la ley de Hooke, ¿cierto? Estoy complementando la información de acá arriba, ¿no? De la elasticidad, ¿cierto? ¿Quién descubrió esta deformación? El señor Hooke. El señor Hooke fue un científico, ¿no es cierto? Un científico físico. Muy bien, la ley de Hooke. Dice que el físico inglés en los años 1968 y 1969, el señor Hooke, anunciaría esta ley como la ley de la proporcionalidad entre las deformaciones elásticas de un cuerpo y los esfuerzos a los que está sometido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un cuerpo se deforma frente a una fuerza, ¿no es cierto? Si no hay una fuerza, entonces no se deforma. Eso se llama el principio de elasticidad. Elasticidad, pero tiene que regresar a su estado normal, ¿no es cierto? Hablando de los resortes, ¿no es cierto? Porque si ya no regresa a su estado natural, entonces ya no vendría a ser elástico, ¿no es cierto? Solamente procedería el principio de deformación. Se deformó para siempre, ¿no es cierto? Pero es elástico cuando se encoge y vuelve a su estado normal. Entonces aquí tenemos, matemáticamente se expresa la fuerza que es igual a la constante de la elasticidad por la deformación. Acá lo representa, esta separata lo representa la deformación A, que estaba anterior, por la letra X, ¿no es cierto? A ver, nosotros acá tenemos en esta fórmula que lo está representando por la letra A, ¿no es cierto? La letra A. Aquí estamos. A ver, constante es igual a W peso sobre A, sobre la deformación X, ¿no es cierto? Si yo quiero despejar la fuerza acá, que viene a ser la fuerza W, entonces, si acá está dividiendo, este de acá que está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando, ¿no? Y me quedaría que la fuerza es igual, sino que acá la fuerza está representada por W, ¿no? Hay muchas nomenclaturas cómo se puede representar una fórmula, ¿no? De acuerdo a los autores, ¿no? A los que fabrican los libros, pero lo importante es que ustedes sepan a qué se refiere, ¿cierto? Entonces W acá
fuerza y acá A significa deformación. Si yo quiero despejar solamente la fuerza, este que está dividiendo, tiene que quedar solo acá la fuerza. Este A pasa al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría fuerza es igual acá por A, ¿cierto? Si yo quiero despejar solamente la A, si acá está dividiendo, tiene que pasar al otro lado multiplicando, ¿no es cierto? Pasaría al otro lado A, y la K pasaría a dividir del W, ¿no es cierto? Se llama despeje de fórmulas, creo que eso ya lo han llevado en el colegio, ¿no es cierto? Entonces A me quedaría que es igual a W sobre K. Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante también, algunos despejes para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué he hecho acá yo? Que la fuerza, acá he despejado, ¿no es cierto? Que la fuerza es igual a K por A. Este X representar, ¿no es cierto? Está despejado. Si yo quiero solamente el puro K, este X pasaría a dividir allá. Entonces me quedaría que K es igual a fuerza sobre A. Es lo mismo, solamente que acá está despejado. Acá está a nivel de fuerza, acá está a nivel de fuerza, ¿no es cierto? Está a nivel de fuerza, y acá está indicado a nivel de constante. Solamente son despejes de fórmula. Muy bien, acá tenemos la nomenclatura donde F es fuerza que ejerce el resorte, K es constante de proporcionalidad, de elasticidad, y X posición la que se estira el resorte. Muy bien, vamos a ver acá. En la mayoría de los casos, la fórmula la encontraremos con un signo negativo. El signo negativo indica cuando el resorte se encuentra comprimido, ¿no? Cuando nosotros comprimimos un resorte, ¿no es cierto?, lo achicamos, se llama fuerza de compresión, porque estamos aplicando una fuerza superior, ¿no es cierto?, que está comprimiendo, ¿no es cierto? Y será positivo cuando el resorte está estirado, ¿no? También tiene que ver con un principio del módulo de Young, ¿no es cierto? Este señor también hizo su aporte para el principio de elasticidad, ¿no es cierto?, y deformación. Ejemplo, vamos a un caso, un ejemplo. Bien. Si a un resorte se le cuelga, yo tengo un resorte acá, ¿no es cierto?, un resorte X, y le cuelgo una masa de 200 gramos y se deforma 15 centímetros. ¿Cuál será el valor de su constante? Aquí tenemos que tener los datos, ¿no es cierto? Si a un resorte se le cuelga una masa, ya tenemos la fuerza. La masa viene a ser la fuerza, ¿no?, que viene a ser los gramos, ¿no es cierto? Y se deforma 15 centímetros. Entonces viene a ser la deformación X o A. ¿Cuál será su valor de constante? Nos está pidiendo la constante, ¿no es cierto? Como nos está pidiendo la constante, entonces tenemos que aplicar esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Nos está pidiendo la constante, tenemos que aplicar la fórmula, la que está acá, ¿no es cierto? K, que sería fuerza sobre la deformación, fuerza sobre la deformación, o lo que se ha comprimido, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza, el K, está acá a nivel de fuerza, hay que despejarlo, ¿no? K, el X tiene que pasar allá sobre el otro lado. Entonces, como está pidiendo K, sería igual a la fuerza sobre X, ¿no es cierto? Porque este X para aquí. Muy bien. Vamos acá. Entonces, yo ya tengo que mi masa es 200 gramos, ¿no? 200 gramos. Pequeño. Tengo que mi masa es 200 gramos. Pero estos gramos yo no puedo sacar, tengo que tener uniformidad para resolver los problemas, las equivalencias, las unidades, más que todas las unidades. No podemos trabajar a nivel de gramos, tenemos que esto convertirlo a kilogramos. Si yo tengo 200 gramos, lo multiplico por un kilogramo, y debajo, un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿cierto? Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Voy a hacer un poquito más grande. Disculpen la imagen que está un poquito... Muy bien, aquí tenemos que una masa de 200 gramos es igual a un kilogramo sobre 1000 gramos. ¿Por qué? Porque 1000 gramos es igual a un kilogramo. Entonces, ¿por qué he puesto los gramos abajo? Para poder eliminar acá gramos con gramos. Entonces, gramos con gramos se eliminan, ¿cierto? Y quedaría 200 por 1 sobre 1000. Que eso me va a salir a 0.20 kilogramos. Mejor dicho, ¿qué he hecho? Los gramos, 200 gramos, lo he transformado a kilogramos, porque necesito tenerlo en kilogramos. X, la deformación, que es 15 centímetros, 115 centímetros. También necesito llevarlo a metros, ¿no? Tengo que convertirlo. A,
pero un metro es igual a 100 centímetros. ¿Por qué lo hago así? Lo multiplico 15 por 1 metros sobre 100 centímetros para eliminar centímetros acá y centímetros acá. Entonces me va a quedar solamente puro metro, ¿no es cierto? Arriba, igual modo, elimino gramos acá y me queda arriba kilogramos. Entonces sale 0.20 kilogramos. De igual modo, tengo que convertir 15 centímetros a metros. Entonces 15 centímetros es por un metro sobre 100 centímetros, elimino centímetros acá y me va a quedar metros. 15 por 1 sobre 100 me sale 0.15 metros. Entonces ya tengo mis unidades como debe ser para trabajar. Pero hay un detalle muy importante que quiero que ustedes lo sepan. A ver qué pasa con esto. Tenemos que la gravedad es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Tiene que ver bastante en la fuerza que se aplica por el principio de gravitación en un muelle también, ¿no? Cuando se le aplica un peso. Cuando ustedes tienen un peso suspendido, una masa suspendida, y lo dejan caer al suelo, ¿no es cierto? ¿Por qué es atraído hacia el suelo, no? Por la acción de la gravedad. Esa acción de la gravedad se mide, la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Esa fuerza, para que sea una fuerza, necesita convertirse a newtons, ¿no? Esa fuerza, para que pueda aplicarse al trabajo sobre los metros, sobre la deformación en metros, hasta acá me ha quedado en 0.20 kilogramos, ¿no es cierto? Hasta acá me ha quedado en 0.20 kilogramos. Pero esto hasta acá es masa. Cuando hablamos de kilogramos, estamos hablando a masa. Estamos hablando a nivel de unidades de masa, kilogramos. Hablamos de kilogramos, ¿no es cierto? Gramos a nivel de masa. Acá he convertido a kilogramos, sí, pero todavía no es una fuerza, ¿no? Es un tipo de fuerza, ¿no? Pero la fuerza específicamente que yo necesito es en newtons. ¿Y cómo lo convertimos esa masa en newtons? Fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Fuerza o W es igual a masa por la gravedad. Entonces, ¿yo qué multiplico? 20 kilogramos, 0.20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que esto me va a dar, al multiplicar kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, me sale igual a 1.96 newtons. Esta es una representación ya directa, ¿no? De kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, que es newtons. Acá no se elimina kilogramos, miren, hay casos donde no se elimina kilogramos ni segundo al cuadrado, sino que son unidades directas que al multiplicarse kilogramos, metros, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, me va a salir 1.96 newtons. O sea, acá no vamos a eliminar unidades, ¿no es cierto? Es mejor dicho, un newton es la multiplicación de un kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado, ¿no? Un newton es igual a un kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado. Mejor dicho, un newton es la representación también. Se puede representar como un newton igual a un kilogramo por un metro sobre un segundo al cuadrado. ¿Está bien? Listo. Es una representación directa. ¿Ya? Ahora, solo queda despejar K en la fórmula. ¿Cierto? Vamos, ahora sí, como ya tenemos convertido acá, ¿no? Nuestra masa, primero convertimos a kilogramos, nuestra deformación de centímetros lo hemos pasado a metros, que sí tenemos que hacerlo. Tenemos la acción de la gravedad, muy bien. Acá convertimos la masa, lo convertimos en fuerza, ¿no? Multiplicando 0.20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, y me sale 1.96 newtons. Ahora, como ya tenemos en newtons y en metros, aplicamos, ¿no? Aplicamos que la constante es igual a la fuerza sobre la deformación. Entonces yo reemplazo nada más, ¿no es cierto? Yo reemplazo que la constante fuerza sobre deformación es igual, la fuerza es igual a 1.96 newtons sobre 0.15 metros, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale eso? 13.06 newtons, porque acá no hay eliminación de nada, de unidades, newtons sobre metros. Entonces, ¿cuál es el resultado de la constante? Ya encontramos nuestra constante. ¿Qué nos ha pedido el ejercicio? El ejercicio nos ha pedido encontrar qué cosa, cuál será el valor de su constante. Encontrar el valor de la constante, ¿cierto? Nos pide encontrar el valor de la constante. Nos pide encontrar cuál será el valor de la constante. Acá está, ¿cierto? Entonces ya encontramos que K es la constante, ya encontramos que sale 13.06 newtons sobre metros. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Que tengan dudas, pregúntenme antes de pasar a otro tema, otro ejercicio.
Rubén, Elmer, Mendieta. ¿Hay preguntas? Bueno, continuamos con el segundo ejercicio, dice acá. Problema 2. Una carga de 50 newtons unida a un resorte que cuelga verticalmente estira al resorte en 5 centímetros. El resorte se coloca ahora horizontalmente sobre una mesa y se estira, ¿cierto? Y se estira, vamos acá, dice, y se estira 11 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte esta cantidad? Una carga de 50 newtons. Ya tenemos convertido en 50 newtons. Está más fácil. Unida a un resorte que cuelga verticalmente, dice, que va a colgar. Se estira el resorte 5 centímetros por culpa de estos 50 newtons. El resorte se coloca ahora horizontalmente en una mesa y se estira 11 centímetros. Y yo lo voy a estirar 11 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte? Primeramente, se debe considerar que el problema nos implica dos etapas. En la primera debemos saber qué constante elástica se trata para así en la segunda resolver la fuerza. Se está pidiendo, ¿cierto? ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte, esta cantidad? ¿Cierto? Se está pidiendo la fuerza. Pero antes de eso tenemos que encontrar una constante. Aquí tenemos, ¿cierto? Un gráfico, tenemos un resorte acá, que se estira acá. Acá está suspendido 50 newtons, ¿cierto? Aquí está cuando todavía no se le aplica la fuerza, mejor dicho, ¿no? No lo estamos sosteniendo, mejor dicho, lo estamos sosteniendo, ¿ya? Cuando no se estira todavía, es como si lo sacáramos esta masa de acá, ¿no es cierto? Este peso de 50 newtons. Y acá está cuando ya lo dejamos descolgar, y estiró 0.05 metros. ¿Por qué 0.05 metros? Porque está convertido, ¿no es cierto? Ya convertimos, lo estamos convirtiendo. 5 centímetros es igual, si convertimos lo dividimos entre 100, ¿no? Nos va a dar 0.05 metros, ¿cierto? Entonces no se sorprenda, acá es como si lo sacáramos el peso, X0 dice 0 metros, o sea, cuando todavía no esté estirado. Háganse la idea que acá sacamos esta masa y no está estirado. Y acá ya está estirado, lo soltamos la masa, ¿no es cierto? Y acá se estiró 0.05 metros. Esta distancia, sacamos una paralela acá, y lo que se estiró de aquí para acá, es 0.05 metros. Muy bien. Necesitamos conocer el valor de K. Cuando nuestro sistema se encuentra de manera vertical, entonces despejamos y sustituimos nuestros datos. K sabemos que es igual a fuerza sobre la deformación. Como ya lo tenemos newtons y metros, entonces sí procede, ¿no? Porque yo tengo newtons y metros, eso sí es posible, factible. Entonces simplifico, reemplazo, 50 newtons sobre 0.05 metros, y esto me va a dar 1000 newtons metros. Ya encontré mi constante, por lo pronto. En este problema tenía que encontrar la constante. Ahora dice, ¿qué sucede cuando pasamos a encontrar el valor de nuestra fuerza? Ahora necesitamos encontrar la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza es igual a K por X, ¿no es cierto? K por X. Fuerza sería este X pasa a multiplicar para allá, ¿no? Fuerza es igual a X por K, pasa a multiplicar para allá. Entonces me quedaría que yo ya tengo K reemplazo, ¿no? Fuerza es igual a K por X. Ya tengo que K es igual a 1000 newtons metros y X es 0.11, ¿no es cierto? 0.11. 0.11 ¿de dónde sale? Porque quiere encontrar la nueva deformación. Y se estira, dice, se estira 11 centímetros. Pues 11 centímetros, entonces lo estoy reemplazando acá ya, ¿cierto? Acá. Entonces yo multiplico que la fuerza es igual a 1000 newtons por 0.11 metros, ¿no? 1000 newtons sobre metros por 0.11 metros. Me sale 110 newtons. Este es mi resultado lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? Pero no podía llegar a esta fórmula si yo no tenía el K, ¿no es cierto? Si yo no tenía el K, no podía realizar esta fórmula, ¿no? Este proceso. Entonces yo tenía que encontrar primero el K. Acá tuve que encontrar el K, y el K fue 1000 newtons metros para poder reemplazarlo en la parte de abajo, que acá está el K, 1000 newtons metros. Esto quiere decir que nuestro resorte necesita 110 newtons para poder estirarse 11 centímetros de su posición normal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Rubel, Elmer, ¿me escuchan?
escuchan? Creo que Sí, profesor, sí lo escucho. a ver, conscientemente, ¿me estás entendiendo lo que estoy haciendo? Ah, sí, algo, un poco. Hay que repasar un poco en casa, ¿no es cierto? Sí, Solamente lo que estoy haciendo es despejar, en algún momento estoy despejando el K y en otro momento estoy despejando la F, ¿no es cierto? está, está interesante. Es cuestión solamente de despejar, interpretar el problema, nada más. No estoy haciendo otra cosa. Hasta acá, hasta ahorita estoy haciendo K, despejando K y F. En el ejercicio anterior también igualito. Vamos a ver un problema 3. Problema 3 dice. Se cuelga, a ver si se acaba, continuamos, ¿ya? Muy bien. Un ratito. Si estamos compartiendo, sí, ¿no es cierto? Jóvenes, si se acaba, por favor, continuamos, ¿ya? Muy bien. Estos son ejercicios de la ley de Q, ¿no es cierto? La ley de Q, de formación, ¿no es cierto? Bueno, acá hay otro ejercicio, ¿no es cierto? Voy a pasar, por el tiempo, voy a pasar a otro, pero son parecidos, ¿ya? Estos son parecidos, estos ejercicios de cada ley de Q son parecidos a los dos primeros que he explicado. Ahora voy a pasar al tema de muelles helicoidales. Muy bien, voy a pasar al tema de muelles helicoidales. ¿A qué llamamos muelles helicoidales? Acá están los muelles helicoidales, ¿no? Estos son los muelles helicoidales, son los resortes, ¿no? Helicoidales. Esta forma es la forma helicoidal, ¿bien? Aquí tenemos un D, diámetro del alambre, este D minúscula, diámetro del alambre, este L, altura del muelle sin carga, ¿no es cierto? Debería ser H acá, bueno. DM, D mayúscula, M, diámetro medio, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan, tienen que saber la nomenclatura, ¿no es cierto? A ver, acá está menos comprimido, acá está un poco más comprimido y acá está más comprimido, casi prácticamente, como se dice, bien pegado, ¿no? Bien pegado al resorte. Se recomienda en la suspensión que un resorte nunca debe llegar a chocar sus espiras, ¿no? O sea, acá siempre debe haber una luz, ¿no es cierto? Porque ya cuando choca es porque está recontra vencido, ¿no? Su proceso de elasticidad, su sistema de elasticidad ya se venció, ¿no es cierto? Se volvió muy elástico, ¿no es cierto? Entonces hay que cambiar el resorte, ¿no es cierto? Esto nunca debe chocar acá. Hay que calcular para eso, hay que calcular la carga que le vamos a poner a un vehículo. No es cuestión de porque es un vehículo, le vamos a poner todo el peso como un camión, a una camioneta como un camión, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos que esto ya prácticamente ya pasó los límites, prácticamente están chocando las espiras es porque ya no es recomendable. Siempre debe quedar una luz para que no se deforme totalmente o no pierda toda su elasticidad rápidamente un resorte, ¿no es cierto? Tiene que quedar una luz. Muy bien. Constante elástica de un muelle helicoidal, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Acá en este texto, este es otro libro, que está representado por C, ¿no? Constante elástica, que viene a ser la misma constante, ¿no? Es la elasticidad de un muelle que se puede calcular partiendo de su fuerza aplicada y la deformación del muelle, ley de Q, ¿no es cierto? Acá está la constante, o K, ¿no es cierto? C o K. Acá también la deformación X lo representa por S, ¿no? La deformación por S, ¿no? Que no se vayan a llamar la atención, es la misma fórmula, ¿no? Es como si yo pusiera acá K, ¿no es cierto? K, ¿no es cierto? K acá. La deformación S, acá le pusiera X, ¿no es cierto? O F sobre X, ¿no es cierto? Entonces K es igual a F sobre X, que es lo mismo de arriba, ¿no es cierto? Y lo que hemos venido haciendo acá arriba, ¿no es cierto? Acá está B. K es igual a F sobre X, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Acá entramos a otro punto que se llama carga sobre muelle. Como este tema habíamos hecho problemas arriba, hemos hecho dos problemas arriba, entonces pasamos rápidamente abajo por cuestiones de tiempo, porque esto demora un poco la parte de la explicación del proceso de fórmulas, ¿no? De los principios físicos. Carga sobre muelle, FX, FH. Los muelles es la carga que va a recibir un muelle, mejor dicho, un resorte, ¿no? Los muelles helicoidales no pueden soportar cargas transversales, cargas así, ¿no? Cargas así. Si no reciben cargas así verticales, sino solamente según su dirección longitudinal, longitudinal vertical, así. El hilo de acero experimenta con ellos un movimiento de torsión, ¿no? Alrededor de su eje longitudinal.
Pero un muelle de esa naturaleza puede ser también considerado como una barra de torsión que arrolla helicoidalmente, ¿no? Helicoidalmente. La tensión de torsión admisible oscila entre 25 y 35 kilogramos por milímetro cuadrado. De 25 a 35 kilogramos por milímetro cuadrado. Muy bien. Tenemos acá la carga que se aplica a un resorte, ¿no? Helicoidal, es igual, vamos acá. Carga es igual que cosa, de acá, la fórmula esta es pi acá, debería ser pi acá, el signo pi. Acá está, vamos acá. Es igual a pi, ¿no? A pi por el diámetro al cubo, ¿no? Acá está, diámetro del hilo, acá dice diámetro del hilo al cubo, ¿no? D por D es diámetro al cubo, ¿no? Multiplicado por la tensión de torsión. La tensión de torsión está acá, ¿cierto? Sobre 8 por el factor de curvatura, de elasticidad también le llaman factor de curvatura, multiplicado por el diámetro de arrollamiento. El diámetro de arrollamiento es el diámetro medio, dm, ¿cierto? Bueno, acá faltó la m, ¿no? La m minúscula. Entonces, el factor de carga es igual a pi por diámetro al cubo. Diámetro es el diámetro del alambre, ¿ya? Es el diámetro del hilo o del alambre, el diámetro del hilo o del alambre, multiplicado por el factor de torsión, T. Todo esto sobre 8 por la constante de elasticidad, multiplicado por el diámetro de arrollamiento o diámetro medio. Diámetro de arrollamiento o diámetro medio. Muy bien. Aquí tenemos D, diámetro del alambre o hilo del alambre. Acá debería ser H, altura del muelle, ¿no es cierto? Sin carga. Y DM, diámetro medio. Vamos a un ejemplo acá. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Que lo vamos a hacer más adelante. Muy bien. Hablando de esto de acá, vamos a hacer un ejemplo rápidamente, que lo tengo por acá. Vamos a hacer el desarrollo de la carga, ¿no es cierto? Acá vamos. Este de acá es sobre constante elástica. Problema de constante elástica. El número, ejemplo A, es de problema de constante elástica. Ejemplo 1, hay un ejemplo 1, hay un ejemplo 2 de constante elástica acá, ¿no es cierto? Y un ejemplo 3 de constante elástica. Que nosotros estamos en carga de muelle, ¿no es cierto? Acá está, ejercicio de carga sobre muelle. Acá está, ve, helicoidal, FH, con respecto a los resortes. FH, carga. Dice acá, un muelle helicoidal cilíndrico, dice, es cilíndrico el muelle, ¿no es cierto? Resorte. Tiene un diámetro de hilo, el diámetro, el espesor del resorte de 12 milímetros y un diámetro medio de arrollamiento de 96 milímetros. ¿Cuál será la carga máxima con una tensión de torsión de 30 kilogramos sobre milímetro cuadrado? Esto de acá viene a ser la tensión de torsión, siendo el valor del coeficiente de corrección de curvatura obtenido de K, constante elástica, es igual a 1.17. Muy bien, procedemos acá. Nuevamente, un muelle helicoidal cilíndrico tiene un diámetro de hilo, ese es el espesor del hilo, 12 milímetros, y un diámetro medio de arrollamiento de 96 milímetros. ¿Cuál es el diámetro medio, jóvenes? Esto lo vimos en la clase número 2. El diámetro medio viene a ser, acá está. Esto de acá viene a ser el diámetro, ¿no? O el espesor del alambre del hilo o del resorte, ¿cierto? Muy bien, el diámetro medio viene a ser de estos puntitos de acá, acá hay una pequeña circunferencia que tiene un centro acá, con respecto al otro centro de acá, en todo el centro. Entonces, por eso se llama diámetro medio. ¿Y cuál sería un diámetro exterior? Sería del canto de acá, del borde de este, sería de aquí, ¿no? Respecto a este borde de aquí, del otro extremo, que sería del borde. Entonces, el diámetro exterior, ¿ya? Diámetro exterior del resorte. Diámetro medio, de acá, de este círculo, su centro, ¿no? De centro a centro, acá también al centro, pero saco la dirección de aquí, ese es diámetro medio, ¿no? Y el espesor del hilo. Entonces ya saben cuál es diámetro exterior, diámetro medio y diámetro del hilo, ¿no? Muy bien, estoy en los resortes, el tema de carga sobre resorte helicoidal. Entonces yo reemplazo, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo encontrar la carga, ¿no es cierto?, que va a soportar ese resorte, la carga que va a soportar ese resorte. Es igual la fórmula pi
por diámetro el grosor del alambre al cubo, por la tensión de torsión, sobre 8 por la constante elástica o de curvatura, por el diámetro medio o de arrollamiento. Ya saben cuál es el diámetro medio, ya saben todos los datos. Entonces yo reemplazo, pues, ¿no? Pi es igual por estudios de física en el colegio, que pi es igual a 3.1416, ¿no es cierto? Pero solamente utilizamos hasta las centésimas, dos acá, dos decimales. 3.14 por 12 milímetros al cubo. ¿Por qué al cubo? ¿Por qué? Porque es un diámetro, dice, del hilo de 12, ¿no? El espesor del alambre, que es 12 milímetros al cubo, de acuerdo a la fórmula. Estoy reemplazando acá. Por la